Bienvenidos al lugar donde las pesadillas cobran vida. Si eres un amante de las historias que te hacen saltar del susto, has llegado al sitio perfecto. Cada semana te traeremos relatos que te harán cuestionar la realidad y te mantendrán al borde del asiento. En este canal exploraremos una variedad de historias de terror, desde leyendas urbanas que han aterrorizado a generaciones, hasta relatos originales que te harán cuestionarlo todo. Cada episodio está diseñado para sumergirte en un mundo de misterio y suspenso, donde lo desconocido acecha en cada rincón. Prepárate para experimentar narrativas cautivadoras, acompañadas de efectos de sonido inquietantes y una atmósfera visual que potenciará la experiencia. Además, incluiremos ilustraciones y animaciones que darán vida a las historias, haciendo que cada relato sea una experiencia única e inolvidable. Te invitamos a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún episodio. Queremos que formes parte de nuestra comunidad de amantes del terror, así que no dudes en dejar tus comentarios y compartir tus propias experiencias. ¿Tienes una historia que contar? Nos encantaría escucharla. Así que, si estás listo para adentrarte en lo desconocido y explorar los rincones más oscuros de la mente humana, acompáñanos. La rebelión de los árboles. Capítulo 1. Susurros en la oscuridad. El viento aullaba a través de las ramas como un coro de almas atormentadas, sus lamentos resonando en la noche cerrada. Yo, Thomas, guardabosques de profesión y amante de la naturaleza por vocación, me encontraba patrullando los senderos del Parque Nacional de los Antiguos. Un lugar tan viejo como el tiempo mismo. La luna, una garra pálida en el cielo, apenas iluminaba mi camino entre los colosos de madera que se alzaban a mi alrededor. Sus troncos, retorcidos como columnas vertebrales de gigantes petrificados. El crujir de la hojarasca bajo mis botas era el único sonido que me acompañaba, además del latido acelerado de mi corazón. Algo no estaba bien. Lo sentía en mis huesos. En el aire denso y cargado de una electricidad antinatural, los árboles, esos centinelas silenciosos que había llegado a conocer tan bien en mis años de servicio, parecían diferentes esta noche. Sus sombras se proyectaban de manera siniestra, como si intentaran alcanzarme con dedos espectrales. De repente, un susurro tan tenue que al principio creí que era mi imaginación jugándome una mala pasada, pero allí estaba de nuevo. Un murmullo que parecía brotar de la corteza misma de los árboles. Me detuve en seco, el corazón martillándome en el pecho como si quisiera escapar de mi caja torácica. «Ha despertado», decía la voz, un sonido áspero y antiguo como la tierra misma. El espíritu del bosque ha roto sus cadenas. Sentí que el aire se congelaba en mis pulmones. ¿Estaba perdiendo la cabeza? ¿Acaso el aislamiento de tantos años en este parque finalmente me estaba pasando factura? Pero no, allí estaba de nuevo, esta vez proveniente de un roble centenario a mi derecha. Los intrusos pagarán. La sangre nutrirá nuestras raíces. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal, electrizando cada nervio de mi cuerpo. Las ramas de los árboles parecían inclinarse hacia mí, sus hojas susurrando secretos oscuros que ningún oído humano debería escuchar. Retrocedí un paso, luego otro, mi mente luchando por comprender lo incomprensible. Los árboles, esos seres que siempre había considerado benignos y sabios, ahora se alzaban amenazantes, sus siluetas recortadas contra el cielo nocturno, como depredadores al acecho. «Thomas», pronunció una voz que parecía emanar de todas partes y de ninguna a la vez. «Tú nos conoces, tú nos has cuidado, serás nuestro heraldo». El sonido de mi nombre en aquella voz ancestral me heló la sangre. ¿Cómo sabían quién era? ¿Qué querían decir con heraldo? Mi mente se llenó de imágenes terribles, raíces que se alzaban del suelo para atrapar a excursionistas desprevenidos, ramas que se convertían en garras para desgarrar la carne de los intrusos. Quería correr, escapar de esta locura que se había apoderado del bosque, pero mis piernas parecían ancladas al suelo. La tierra bajo mis pies comenzó a moverse. Pequeñas grietas aparecieron en el suelo y de ellas
brotaron raíces que se enroscaron alrededor de mis tobillos como serpientes hambrientas. «No puedes huir, Thomas. No puedes huir, Thomas», resonó la voz del bosque. «Eres parte de nosotros ahora. Has sido elegido». Luché contra el agarre de las raíces, el pánico apoderándose de mí. Con un tirón desesperado, logré liberarme y comencé a correr a través del bosque, esquivando ramas que parecían intentar atraparme, saltando sobre raíces que surgían del suelo para hacerme tropezar. Los árboles se cerraban a mi paso, creando un laberinto viviente que caminaba con cada giro que daba. Los susurros se intensificaron, convirtiéndose en un clamor ensordecedor que resonaba en mi cabeza. «El espíritu ha despertado. Los humanos pagarán por su arrogancia». Corrí hasta que mis pulmones ardieron y mis piernas temblaron por el esfuerzo. Finalmente, vislumbré el claro donde se encontraba mi cabaña. Con un último esfuerzo, me lancé hacia la puerta, la abrí de un tirón y me encerré dentro, jadeando y temblando. El silencio repentino fue casi tan aterrador como los susurros del bosque. Me desplomé en el suelo, mi mente, un torbellino de pensamientos incoherentes. ¿Qué había presenciado? ¿Qué significaba todo esto? Mientras recuperaba el aliento, mis ojos se posaron en el viejo libro de leyendas locales que descansaba en mi estantería. Con manos temblorosas, lo tomé y comencé a hojearlo frenéticamente. Allí, en un capítulo casi olvidado, encontré la respuesta que buscaba y al mismo tiempo, temía encontrar. «El espíritu del bosque antiguo», rezaba el título. «Una entidad primordial, guardián y vengador de la naturaleza. Se dice que duerme durante siglos, despertando solo cuando el bosque está en grave peligro». Mi mente voló hacia los recientes desarrollos en la región, la expansión de la ciudad cercana, los planes para una nueva autopista que atravesaría el parque, la tala ilegal que había estado plagando los bordes del bosque. ¿Era esto lo que había despertado al espíritu? Un golpe en la ventana me sobresaltó. Un golpe en la ventana me sobresaltó. Allí, presionada contra el vidrio, había una hoja de roble, sus bordes tornándose de un rojo sangre ante mis ojos. Un mensaje claro. Esto era solo el comienzo. Me di cuenta entonces de la terrible verdad. Yo, Thomas, guardabosques y protector del Parque Nacional de los Antiguos, me había convertido en el intermediario involuntario entre dos mundos. El de los humanos, con su imparable avance, y el del bosque ancestral, que se había cansado de ser una víctima silenciosa. Mientras la noche avanzaba y las sombras danzaban en las paredes de mi cabaña, comprendí que mi vida había cambiado para siempre. El peso de dos mundos recaía ahora sobre mis hombros. El peso de dos mundos recaía ahora sobre mis hombros. Y el camino que se extendía ante mí estaba lleno de peligros inimaginables. El viento volvió a aullar fuera, pero esta vez entendí el mensaje oculto en su lamento. La guerra había comenzado y yo estaba atrapado en medio de ella. Capítulo 2. Raíces de la discordia. El amanecer me encontró con los ojos enrojecidos y la mente embotada, aferrado al libro de leyendas como si fuera un salvavidas en un mar de locura. Los primeros rayos del sol se filtraban tímidamente a través de las ventanas, dibujando patrones fantasmagóricos en el suelo de madera de mi cabaña. Afuera, el bosque parecía haber recuperado su calma habitual, pero yo sabía que era solo una fachada, un velo que ocultaba la tormenta que se avecinaba. Me levanté con dificultad, mis músculos protestando por la noche pasada en vela. Tenía que salir, tenía que ver con mis propios ojos lo que la luz del día revelaría. Con manos temblorosas, me vestí y me armé con mi equipo habitual, una mochila con provisiones, una brújula, un mapa y mi fiel cuchillo de supervivencia. Esta vez, sin embargo, añadí el libro de leyendas. Tenía el presentimiento de que sus páginas amarillentas contenían más verdades de las que jamás había imaginado. Al abrir la puerta, el aire fresco de la mañana me golpeó como una bofetada, trayendo consigo el aroma a pino y tierra húmeda. Todo parecía normal, pacífico incluso. Los pájaros cantaban, las ardillas correteaban entre las ramas, pero había algo más. Una tensión subyacente que hacía que me erizara el vello de la nuca. Comencé a caminar por el sendero que llevaba al corazón del bosque, mis sentidos en máxima alerta.
Cada crujido de rama, cada susurro de las hojas, me hacía sobresaltar. Los árboles se alzaban a mi alrededor, sus troncos, retorcidos como columnas de un templo olvidado. Sus ramas parecían extenderse hacia mí, no con la violencia de la noche anterior, sino con una curiosidad casi palpable. Tomás, susurró el viento entre las hojas. ¿Has regresado? Me detuve en seco, el corazón martillándome en el pecho. ¿Quién eres?, pregunté al aire, sintiéndome ridículo y aterrado a partes iguales. Somos muchos y somos uno, respondió el bosque. Somos la voz de la tierra, el aliento de las hojas, la sangre de la savia, y tú, Tomás, eres nuestro elegido. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. ¿Por qué yo?, logré articular, mi voz apenas un susurro. Las ramas de un viejo roble se agitaron, y por un momento creí ver un rostro formarse en su corteza, antiguo y sabio. Porque nos has escuchado, porque nos has cuidado, porque tu corazón late al ritmo de la tierra. Tragué saliva, tratando de procesar lo que estaba escuchando. ¿Qué quieren de mí? Queremos que seas nuestro heraldo, respondió el bosque. Que lleves nuestro mensaje a los tuyos. La tierra sufre. Tomás, los humanos la desgarran, la envenenan, la destruyen. El espíritu del bosque ha despertado para poner fin a esta masacre. Imágenes terribles inundaron mi mente. Árboles arrancados de raíz, ríos contaminados, animales muriendo. Sentí una punzada de culpa y vergüenza por lo que mi especie había hecho. Pero, ¿qué puedo hacer yo?, pregunté, sintiéndome pequeño e insignificante ante la magnitud de la tarea. Advertir, susurró el bosque. Enseñar, y si es necesario, castigar. La última palabra resonó como un trueno, haciendo que las hojas temblaran. De repente, el suelo bajo mis pies comenzó a moverse. Raíces emergieron de la tierra, enroscándose alrededor de mis tobillos. Pero esta vez no era una amenaza, sino una conexión. Sentí la energía del bosque fluir a través de mí, una corriente de vida antigua y poderosa. Mira, ordenó el bosque, y vi la historia del bosque desplegarse ante mis ojos como una película acelerada. Vi los árboles crecer desde pequeñas semillas, vi las estaciones pasar en un parpadeo, vi animales vivir y morir, y luego vi a los humanos llegar, con sus hachas y sus sierras, con su fuego y su codicia. Vi el dolor del bosque, sentí su agonía como si fuera mía. Caí de rodillas, las lágrimas corriendo por mis mejillas. Lo siento, sollocé. Lo siento tanto. No buscamos tu arrepentimiento, dijo el bosque. Buscamos tu acción. Me puse de pie, temblando, pero decidido. ¿Qué debo hacer? Primero, debes aprender, respondió el bosque. Debes conocer nuestros secretos, nuestra magia. Debes convertirte en uno con nosotros. Las raíces se retiraron, liberándome, pero me sentía diferente, cambiado. Mis sentidos parecían más agudos. Podía oler la savia en los árboles, escuchar el latido en la tierra. Vuelve mañana, ordenó el bosque. Tu entrenamiento comenzará. Asentí, incapaz de hablar. Mientras me giraba para regresar a mi cabaña, vi algo que me heló la sangre. En el claro frente a mí, donde ayer solo había hierba, ahora se alzaba un círculo de piedras cubiertas de musgo. En el centro, un altar de madera retorcida y sobre él, un cuchillo de piedra antigua. Una ofrenda, susurró el bosque, para sellar nuestro pacto. Retrocedí, horrorizado. No puedo. Debes, respondió el bosque, su voz ahora fría y despiadada. O los tuyos sufrirán. Corrí como nunca antes había corrido, el terror dándome alas. Ramas me azotaban el rostro, raíces intentaban hacerme tropezar, pero logré llegar a mi cabaña. Me encerré dentro, jadeando y temblando. ¿En qué me había metido? ¿Qué era este poder antiguo y terrible que había despertado? Y lo más importante,
¿Qué iba a hacer ahora? Mi radio crepitó, sobresaltándome. Era la voz de mi supervisor, recordándome que mañana llegaría un grupo de excursionistas, un grupo de inocentes que no tenían idea del peligro que acechaba en el bosque. Me dejé caer en una silla, el peso de mi nueva responsabilidad aplastándome. Tenía que encontrar una manera de proteger a esos excursionistas, de advertir al mundo sobre lo que estaba sucediendo. Pero, ¿cómo hacerlo sin que me tomaran por loco? Miré por la ventana. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de rojo sangre. En la distancia, los árboles se mecían con una brisa inexistente, sus ramas como brazos que se alzaban en una súplica silenciosa. La noche se acercaba y con ella la promesa de nuevos horrores. Cerré los ojos, rezando por primera vez en años, pero en el fondo de mi mente una voz susurraba, una voz que sonaba demasiado parecida a la mía. Ya es tarde para rezar, Tomás. Los dioses han abandonado este bosque. Solo queda el espíritu, y tú eres su heraldo. El reloj en la pared marcaba las horas, cada tic-tac sonando como un martillo en un ataúd. La noche había caído, y con ella mi destino se sellaba. Mañana tendría que tomar una decisión. Mañana el verdadero horror comenzaría. Capítulo 3. La sangre de la tierra. La noche se deslizó como un manto de pesadillas sobre el Parque Nacional de los Antiguos. Yo, Tomás, guardabosques, convertido en heraldo, reluctante de una fuerza que apenas comprendía, me revolví en mi cama, incapaz de encontrar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, veía el altar de madera retorcida, el cuchillo de piedra, la promesa silenciosa de sangre que el bosque exigía. El amanecer me encontró exhausto, con ojeras profundas y el alma pesada. El grupo de excursionistas llegaría en pocas horas, y yo aún no sabía cómo protegerlos del peligro que acechaba entre los árboles. Peor aún, no sabía cómo protegerme a mí mismo de la transformación que sentía crecer en mi interior. Me vestí mecánicamente, cada movimiento un esfuerzo titánico. Al mirarme en el espejo, casi no reconocí al hombre que me devolvía la mirada. Mis ojos, antes de un marrón cálido, ahora tenían un tinte verdoso, como musgo sobre corteza antigua. En mis sienes, venas se marcaban bajo la piel, pulsando con un ritmo que no parecía del todo humano. ¿Qué me está pasando?, susurré a mi reflejo. Como respuesta, escuché el susurro del viento entre las hojas, un sonido que ahora entendía con claridad cristalina. Te estás convirtiendo en uno de nosotros, Tomás. La sangre de la tierra corre por tus venas. Sacudí la cabeza, tratando de alejar la voz. Tenía que concentrarme. Los excursionistas, debía protegerlos. Salí de la cabaña. El aire fresco de la mañana no logró despejar la niebla de mi mente. Caminé hacia el punto de encuentro, cada paso resonando en la tierra como si el bosque entero contuviera la respiración. A lo lejos, escuché el ruido de un motor. El autobús con los excursionistas se acercaba. Llegué al claro justo cuando el vehículo se detenía. Las puertas se abrieron y un grupo de unas 15 personas descendió, riendo y charlando, ajenos al peligro que los rodeaba. Eran como corderos entrando al matadero, y yo era el pastor que debía guiarlos o sacrificarlos. «Buenos días a todos», saludé, forzando una sonrisa que esperaba no se viera tan falsa como se sentía. «Bienvenidos al Parque Nacional de los Antiguos. Soy Tomás, su guía para esta excursión. Mientras daba las instrucciones de seguridad habituales, sentí que algo se movía en los límites del claro. Las ramas de los árboles se inclinaban sutilmente, como si quisieran escuchar mejor. El viento llevaba susurros que solo yo podía entender. «Tráelos, Tomás, tráelos al altar. La tierra tiene sed». Tragué saliva, el terror helando mis entrañas. No podía hacerlo. No podía llevar a estas personas inocentes a su muerte. Pero
¿Cómo podía salvarlos sin revelar la verdad inimaginable que ahora conocía? Comencé a guiar al grupo por el sendero principal, mi mente trabajando frenéticamente en un plan. Quizás, si los mantenía en las áreas más transitadas, lejos del corazón oscuro del bosque, pero con cada paso que dábamos, sentía la ira del bosque crecer. Las raíces se retorcían bajo nuestros pies, tratando de hacernos tropezar. Las ramas se estiraban como garras, arañando rostros y rasgando ropa. ¿Qué está pasando?, preguntó una mujer, el miedo evidente en su voz. Estos árboles parecen estar moviéndose. Es solo el viento, mentí, sabiendo que mis palabras sonaban huecas incluso para mí. Sigamos avanzando, por favor. Pero el bosque no iba a dejarme escapar tan fácilmente. De repente, el suelo bajo nuestros pies comenzó a temblar. Grietas se abrieron en la tierra, exhalando un vapor verdoso y nauseabundo. Los excursionistas gritaron, el pánico extendiéndose como un incendio. ¡Corran!, grité, olvidando toda pretensión de calma. ¡Vuelvan al autobús! Pero era demasiado tarde. Los árboles a nuestro alrededor cobraron vida, sus ramas descendiendo como tentáculos para atrapar a los rezagados. Vi con horror cómo una joven era levantada del suelo, sus gritos ahogándose cuando la corteza comenzó a envolverla. Actué por instinto, saqué mi cuchillo y corrí hacia el árbol, hundiendo la hoja en su tronco. Un aullido inhumano resonó por todo el bosque y la joven cayó al suelo, jadeando, pero viva. ¡Traidor!, rugió el bosque, su voz como el crujir de 1000 troncos partiéndose. ¡Has elegido tu bando, Tomás! La tierra bajo mis pies se abrió y caí en la oscuridad. Rodé por lo que parecía una eternidad, golpeándome contra raíces y rocas, hasta que finalmente me detuve en el fondo de una caverna subterránea. Me puse de pie con dificultad, cada músculo de mi cuerpo gritando de dolor. A mi alrededor, las paredes de la cueva pulsaban con una luz verdosa, como si estuviera en el interior de un corazón vegetal gigante. Y allí, en el centro de la caverna, estaba el altar que había visto antes, pero ahora era más grande. El cuchillo de piedra flotaba sobre él, su hoja brillando con una luz antinatural. «Has traicionado tu destino, Tomás», dijo una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna. Era antigua, poderosa, y estaba llena de una furia fría que me heló hasta los huesos. De las paredes de la caverna emergió una figura, hecha de raíces retorcidas y hojas marchitas. Tenía la forma de un hombre, pero sus ojos eran pozos de oscuridad, su boca, una grieta en la madera de su rostro. «Yo soy el espíritu del bosque», dijo la figura, su voz como el crujir de ramas secas. «Y tú, Tomás, tú has roto nuestro pacto». Retrocedí, buscando una salida que no existía. «No puedo dejar que lastimes a personas inocentes», dije, mi voz temblando pero firme. El espíritu rió, un sonido como el viento aullando entre los árboles muertos. «¿Inocentes? No hay inocentes entre los humanos. Todos son culpables de la destrucción de la tierra». Se acercó a mí, cada paso, haciendo temblar la caverna. «Te elegí porque creí que entenderías, que verías la necesidad del sacrificio, pero eres débil, como todos los de tu especie». Sentí la ira crecer en mi interior, mezclándose con el miedo. No es debilidad proteger a los inocentes, es lo correcto. ¿Lo correcto?, rugió el espíritu. ¿Es correcto destruir bosques milenarios para construir ciudades de concreto? ¿Es correcto envenenar ríos y matar animales por deporte? Los humanos han olvidado su lugar en el orden natural y es hora de que paguen el precio. Sus palabras resonaron en mi mente, despertando recuerdos de toda la destrucción que había visto en mis años como guardabosques. Parte de mí quería estar de acuerdo con él, quería unirme a su cruzada contra la humanidad, pero entonces recordé los rostros aterrorizados de los excursionistas, la joven que había salvado. No podía abandonarlos. «Debe haber otra manera», dije,
mi voz más fuerte ahora. Podemos enseñar a la gente, mostrarles cómo vivir en armonía con la naturaleza. La destrucción solo llevará a más destrucción. El espíritu se detuvo, sus ojos oscuros, fijos en mí. Por un momento, creí ver un destello de duda en ellos. Pero entonces, su rostro se contorsionó. Era una máscara de furia. Es demasiado tarde para enseñanzas, gruñó. La tierra ha sufrido demasiado. Es hora de la venganza. Levantó una mano retorcida y el cuchillo de piedra voló hacia él. Si no cumplirás tu papel como heraldo, dijo, entonces serás el primer sacrificio. Se alzó sobre mí, el cuchillo brillando en la luz verdosa de la caverna. Esquivé por instinto, sintiendo el filo rozar mi brazo. Dolor y calor se extendieron desde el corte, y vi con horror cómo mi sangre brillaba con la misma luz antinatural que el cuchillo. Tu sangre es ahora la sangre de la tierra, rió el espíritu. Y la tierra reclama lo que es suyo. Miré a mi alrededor desesperadamente, buscando algo, cualquier cosa que pudiera usar como arma. Mis ojos se posaron en una raíz que sobresalía de la pared de la caverna. Sin pensarlo, la agarré y tiré con todas mis fuerzas. Para mi sorpresa, la raíz se desprendió fácilmente, como si hubiera estado esperando mi toque. En mi mano comenzó a endurecerse y afilarse, convirtiéndose en una especie de lanza de madera. El espíritu se detuvo, sus ojos fijos en el arma improvisada. Imposible, susurró. La tierra no debería responder a ti así, pero lo hacía. Podía sentir el poder fluyendo a través de la lanza, a través de mí. Era como si el bosque mismo estuviera dividido, parte de él respondiendo a mi voluntad. No tiene que ser así, dije, mi voz más calmada de lo que me sentía. Podemos encontrar un equilibrio, proteger el bosque sin destruir a la humanidad. Por un momento, creí ver duda en los ojos del espíritu. Pero entonces, con un rugido de furia, se lanzó hacia mí. La batalla que siguió fue como nada que hubiera experimentado antes. El espíritu era fuerte, pero yo era rápido. Su cuchillo chocaba contra mi lanza en una danza mortal. Chispas verdes, volando con cada impacto. No sé cuánto tiempo luchamos. Podrían haber sido minutos u horas. En tiempo parecía no tener significado en esa caverna subterránea, pero finalmente vi una apertura. Con un grito que era mitad humano y mitad algo más, hundí mi lanza en el pecho del espíritu. Un aullido que sacudió la tierra misma resonó por la caverna. El espíritu se tambaleó hacia atrás, mirando con incredulidad, la lanza clavada en su pecho. Esto no ha terminado, gruñó, su forma comenzando a desmoronarse. El bosque no olvidará, no perdonará. Y entonces, con un último grito, el espíritu del bosque se deshizo en un montón de hojas y ramas secas. Caí de rodillas, exhausto y confundido. ¿Qué había hecho? ¿Había salvado a la humanidad o había condenado al bosque? Antes de que pudiera procesar lo que había sucedido, la caverna comenzó a temblar. Rocas caían del techo y las paredes pulsantes se estaban apagando. Con las últimas fuerzas que me quedaban, me puse de pie y comencé a trepar por el túnel que había caído. Subí y subí, las raíces y rocas cortando mis manos, pero no me detuve. Finalmente, vi luz. Con un último esfuerzo, emergí a la superficie, justo cuando la entrada de la caverna se derrumbaba detrás de mí. Me encontré de nuevo en el claro, rodeado por los excursionistas aterrorizados y confundidos. El bosque estaba en silencio, los árboles inmóviles, como si nada hubiera pasado. Pero yo sabía la verdad, podía sentirla en mi sangre, en la conexión que ahora tenía en el bosque. El espíritu había sido derrotado, pero el bosque seguía vivo, y ahora, de alguna manera, yo era parte de él. Miré a los excursionistas, sus rostros
llenos de preguntas que no podía responder. ¿Cómo podía explicarles lo que había sucedido? ¿Cómo podía explicarles que el mundo que conocían había cambiado para siempre? Están a salvo ahora, fue todo lo que pude decir, pero debemos irnos. Hay mucho que hacer. Mientras los guiaba de vuelta al autobús, sentí el peso de mi nueva responsabilidad. El espíritu se había ido, pero el bosque seguía necesitando protección, y ahora esa tarea recaía sobre mí. El sol se ponía sobre el Parque Nacional de los Antiguos, tiñendo el cielo de rojo sangre. Un nuevo día se acercaba, y con él un nuevo capítulo en la historia del bosque y la humanidad. Y yo, Tomás, guardabosques convertido en algo más, estaría allí para escribirlo. Entiendo que desea que continúe la historia de la rebelión de los árboles que desarrollé anteriormente. Comenzaré con el capítulo 4, manteniendo el tono de terror sobrenatural, la atmósfera inquietante y el punto de vista en primera persona. Aquí está la continuación. Capítulo 4. Raíces profundas. El silencio que siguió a la batalla con el espíritu del bosque era engañoso. Yo, Tomás, guardabosques, convertido en algo más, lo sabía mejor que nadie. Mientras guiaba a los excursionistas de vuelta a la seguridad, podía sentir los ojos del bosque sobre mí, vigilantes, expectantes. La quietud era como la calma antes de la tormenta, y yo temía lo que vendría después. Los días que siguieron fueron un torbellino de interrogatorios y explicaciones inverosímiles. ¿Cómo explicar lo inexplicable? Hablé de terremotos localizados, de gas natural que provocaba alucinaciones masivas, mentiras tras mentiras que sabían a ceniza en mi boca. Pero, ¿qué otra opción tenía? La verdad era demasiado terrible, demasiado alienígena para este mundo de concreto y razón. Fue una semana después cuando las pesadillas comenzaron. Me encontraba de nuevo en aquella caverna subterránea, el altar de madera retorcida frente a mí, pulsando con una luz verdosa y enfermiza. Pero esta vez no era el espíritu del bosque quien empuñaba el cuchillo de piedra. Era yo. Mis manos, cubiertas de corteza y musgo, se alzaban por voluntad propia. El cuchillo brillaba con un hambre ancestral, y allí, atada al altar, con enredaderas vivientes, estaba María, mi prometida. Sus ojos grandes y aterrorizados me suplicaban en silencio. «Debes hacerlo, Tomás», susurraba el bosque a mi alrededor. «Es el precio de la paz. Una vida por 1000 vidas. Un sacrificio por la salvación». Luchaba contra mí mismo, contra el impulso de bajar el cuchillo, pero mis brazos no me obedecían. El filo descendía, inexorable, como la gravedad misma. «¡No!», gritaba, pero mi voz sonaba distorsionada, como si viniera de muy lejos. «¡María!». Me despertaba bañado en sudor frío. Las sábanas, enredadas alrededor de mi cuerpo, como si fueran esas mismas enredaderas de mi pesadilla. El grito aún resonaba en mi garganta, y por un momento terrible creí ver manchas de sangre en mis manos. Pero lo peor no era la pesadilla en sí. Lo peor era la sensación que me quedaba al despertar. Una parte de mí, una parte que crecía cada día, anhelaba completar el sacrificio. Ansiaba sentir la sangre caliente derramándose sobre el altar, alimentando las raíces hambrientas del bosque. Me levanté tambaleante y me acerqué al espejo del baño. El rostro que me devolvió la mirada era apenas reconocible. Mis ojos, antes de un marrón cálido, ahora eran de un verde profundo, con vetas doradas que parecían moverse por voluntad propia. Mi piel tenía un tono oliváceo y podía jurar que veía patrones de corteza formándose en mis mejillas y frente. «¿Qué me está pasando?», susurré, tocando mi reflejo con dedos temblorosos. Como respuesta, escuché el susurro del viento entre las hojas del árbol fuera de mi ventana, pero ya no era un sonido ininteligible. Ahora podía entenderlo con claridad cristalina.
Te estás convirtiendo en lo que siempre debiste ser, Tomás. El puente entre dos mundos. El guardián del equilibrio. El guardián del equilibrio. Cerré los ojos, tratando de bloquear la voz. Pero era inútil. Estaba en mi cabeza, en mi sangre, en cada fibra de mi ser. No puedes negarlo por siempre, continuó el bosque. La semilla ya ha sido plantada. Está creciendo. Pronto florecerá. Abrí los ojos de golpe y me encontré cara a cara con mi reflejo. Pero ya no era yo quien me devolvía la mirada. Era algo más antiguo, más salvaje, algo que olía a tierra húmeda y a hojas en descomposición, algo que tenía el poder de la vida y de la muerte en sus manos. Un grito se formó en mi garganta, pero antes de que pudiera liberarlo, sentí un dolor agudo en el pecho. Bajé la mirada y vi, con horror indescriptible, que una rama estaba brotando de mi esternón, atravesando piel y músculo como si fueran papel. El dolor era insoportable, pero más insoportable aún era el éxtasis que lo acompañaba. Cada nueva rama, cada hoja que brotaba de mi carne, me acercaba más a la comunión total con el bosque. Era agonía y éxtasis, muerte y renacimiento. Caí de rodillas, mi cuerpo convulsionando mientras la transformación continuaba. Podía sentir las raíces creciendo dentro de mí, entrelazándose con mis venas, reemplazando mi sangre con savia. Acéptalo, Tomás, susurró el bosque. Acepta tu destino. Y en ese momento de claridad terrible, lo entendí todo. El espíritu del bosque nunca había sido derrotado. Simplemente había encontrado un nuevo recipiente. Yo. Escapó de mis labios un último grito, mitad humano y mitad algo más, antes de que la transformación se completara. Y entonces, silencio. Me puse de pie lentamente, sintiendo el poder del bosque fluyendo a través de mí. Ya no era Tomás el guardabosques, era algo más, algo antiguo y terrible. Miré por la ventana, hacia el parque que se extendía más allá. Los árboles se inclinaron en mi dirección, saludando a su nuevo maestro, y en la distancia pude ver las luces de la ciudad, brillando como luciérnagas ignorantes. Una sonrisa se formó en mis labios, una sonrisa que no tenía nada de humano. Pronto, susurré, y mi voz era el crujir de ramas y el susurro de hojas. Pronto, el mundo volverá a ser nuestro. Mientras la noche avanzaba, comencé a planear. La rebelión de los árboles apenas había comenzado, y yo sería su heraldo. El mundo de los hombres temblaría ante nuestro poder, y la naturaleza reclamaría lo que le pertenecía por derecho. Y en algún lugar, en lo profundo de mi mente, el último vestigio de humanidad que quedaba en mí gritaba en silencio, horrorizado ante lo que me había convertido y lo que estaba a punto de desatar sobre el mundo. Pero ese grito se ahogó pronto, sofocado por las raíces que crecían en mi interior, alimentándose de mis recuerdos, de mi identidad, de todo lo que alguna vez fui. La noche se cernía sobre el mundo, y con ella el inicio de una nueva era, la era de los árboles. Y yo, Tomás, o lo que alguna vez fue Tomás, sería su heraldo y su verdugo. El amanecer traería consigo el primer día del fin del mundo tal como lo conocíamos, y yo lo esperaba con ansias. Mis raíces hundiéndose profundamente en la tierra, preparándome para la batalla que estaba por venir. La rebelión de los árboles había comenzado, y nada ni nadie podría detenerla ahora. Fin. Antes de continuar con nuestra próxima historia, queremos recordarte que tu participación es fundamental. Si te está gustando lo que escuchas, dale un me gusta al video. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido aterrador. Además, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para ser el primero en descubrir nuestras nuevas historias. Y si tienes
¿Alguna experiencia espeluznante que compartir? Déjanos un comentario aquí abajo. Nos encantaría leer tus relatos y podrían inspirar nuestras próximas narraciones. Hasta la próxima, valientes exploradores de lo desconocido. Suscríbanse a nuestro canal y no olviden, el terror acechará siempre en las sombras, esperando a que regresen.